Capítulo 4. Un silencio inquietante se había instalado en la primavera. No había canto de pájaros, ni brisa que se agitara entre la niebla alta, ni se oía el eco de risas entre los árboles. Clarion nunca había visto Pixie Hollow así. Parecía casi desolado. La oscuridad descendió lentamente, filtrándose entre los cerezos en flor y sobre los prados. Muy por debajo de ella vislumbró su resplandor, reflejado en un estanque. La luz del sol que se desvanecía brillaba sobre el agua, pero hadas del agua tallaban ondas en ella. La superficie era desconcertantemente similar al vidrio en su quietud. Uno de los mosaicos de gotas de rocío que Iris había mencionado estaba inacabado en la orilla, claramente abandonado una vez que los exploradores hicieron sonar las alarmas. A medida que se acercaba a la frontera, el sonido del agua corriendo llegó hasta Clarion. Poco a poco, los árboles se fueron aclarando a medida que se alejaban de las orillas fangosas de un río. Con un aleteo de sus alas, Clarion descendió y aterrizó con un suave golpe de sus zapatillas en la hierba. Las moras y los zarzamoras crecían silvestres entre la maleza, y el delicado aroma de las flores perfumaba el aire. A medida que se acercaba el río, que separaba la primavera del invierno, se sintió extrañamente expuesta, sin bosques que le envolvieran y sin el brillo de sus alas atenuado por una capa de viaje. Nunca antes había estado tan cerca de la frontera. Ella nunca había estado tan sola. Una raíz del árbol de polvo de hadas surgía de la tierra y se extendía a lo ancho del río. Puentes como este existían entre cada estación en un anillo ininterrumpido, del invierno a la primavera, de la primavera al verano, del verano al otoño y del otoño al invierno. Cuando Clarion llegó por primera vez, su existencia le había desconcertado. ¿Qué utilidad tenían las hadas para ellos, cuando tan pocas de ellas caminaban por algún lado? Ahora se maravillaba ante la poderosa magia que fluía a través de ellos. Las 4 estaciones existían simultáneamente en Pixie Hollow, gracias a las raíces del árbol del polvo de hadas que las unía en un solo lugar. Un pensamiento, uno que ella sabía muy bien que no debía albergar, surgió en su mente. Si el invierno y las estaciones cálidas realmente estaban destinadas a estar separadas, entonces, ¿por qué existía este puente? Un lejano susurro de los árboles la sacó de sus pensamientos. La inquietud le recorrió la espalda en un escalofrío. El sonido provenía del bosque de invierno. Cuando volvió su atención hacia él, habría jurado que vio un destello de luz desaparecer detrás de una hilera de árboles completamente blancos. Los oscuros agujeros en sus troncos la miraban fijamente como ojos que no parpadeaban. Tal vez, después de todo, había encontrado lo que había venido a buscar. Armándose de valor, Clarion puso un pie en el puente. A mitad de camino, el exuberante musgo que cubría la corteza dio paso a una gruesa capa de nieve. De sus costados caían carámbanos que brillaban con malicia a la luz del atardecer. Clarion se detuvo justo antes de la escarcha que cubría el borde mismo de la primavera. Al anochecer, todo lo que había al otro lado del río estaba pintado de plata y carbón. Las ráfagas de nieve flotaban perezosamente en el aire. Un frío espejo de las flores de cerezo que descendían flotando desde el dosel de primavera. La nevada le parecía un velo que separaba sus mundos. Parecía más mágico de lo que había previsto, pero no podía bajar la guardia ni olvidar por qué había venido allí en primer lugar. Las sombras parecían más oscuras en invierno, pero sus alas emitían suficiente luz para poder ver. El polvo de hadas se desprendía de ellas cuando se movía, y las motas brillaban como brasas en la oscuridad. La nieve que cubría la tierra estaba intacta. No había huellas de patas ni hendiduras, nada. El explorador había dicho que este monstruo se parecía a un zorro. Si era lo suficientemente grande como para ser visto a gran distancia, irradiando alguna aura siniestra, ¿a dónde podría haber ido? De repente se sintió realmente tonta. Debió haber imaginado ese sonido por completo. ¿En qué estaba pensando al alejarse en busca de un monstruo? En ese momento, el plan le había parecido tan obvio, tan sensato. Ahora lo veía por lo ridículo que era. El estrés y la duda de su inminente coronación lo habían confundido todo.
Lo verdaderamente sensato ahora sería dar marcha atrás. Pero, ¿dónde la dejaba eso? No soportaba la idea de volver a su dormitorio vacío, o peor aún, a una sala del consejo de la que no había podido salir. Además, estaba allí, tan cerca de un lugar que le había llamado durante años. Era tan extrañamente tentador extender la mano y atrapar un copo de nieve, incluso tan cerca del borde. El aire primaveral todavía conservaba su agradable frescor vespertino. ¿Qué tan cerca tendría que llegar para sentir el frío intenso? Muy tentadoramente llevó la mano hasta el borde del borde, dejándola flotar a 1 centímetro de las ráfagas. Finalmente, sintió el leve suspiro del invierno contra su piel. Armándose de valor, dejó que sus dedos se deslizaran hacia el otro lado. Un frío que le invadió hasta los huesos, tan intenso y repentino que la hizo jadear. Se le erizaron todos los pelos del dorso de los brazos. Clarion retiró la mano de golpe y sopló aire cálido en las palmas ahuecadas. Bueno, ahora no tenía ninguna duda sobre su incapacidad para cruzar. Aún así, el escozor la dejó algo exultante. Nunca había sentido nada parecido. Otro destello de movimiento atrajo su atención. Esta vez lo pudo ver claramente. Un débil resplandor plateado que brillaba en la oscuridad. No, pensó ella, un aura. La luz espectral envolvía una sombra que se desprendía de la propia noche. Clarion retrocedió unos cuantos metros. Era el monstruo. «Quédate atrás». Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, la sombra se hizo visible. Clarion intentó sin éxito tragarse su creciente mortificación. Aquello no era un monstruo, era un hombre. Parecía estar delicadamente formado a partir de la nieve, con su piel clara y su cabello blanco como el hueso. Le caía hasta los hombros, con la mitad de él retirado de su rostro para revelar las puntas puntiagudas de sus orejas. Sus alas brillaban como el hielo bajo la luz del sol poniente. Contra el crudo telón del fondo de invierno, era casi etéreo. Un hada de invierno. No se había imaginado que un hada de invierno pudiera ser tan modesto. Era solo un chico, no mayor que ella, y sin embargo, las apariencias engañaban. No podía subestimarlo. Ella adoptó una expresión de compostura. Evidentemente era demasiado tarde, porque él levantó las manos en un gesto apaciguador y dijo: «Le pido disculpas, no quise asustarla». Su cortesía la sorprendió, aún más que su repentina aparición. «No lo hiciste», dijo ella con cautela. «Bueno», respondió visiblemente sorprendido, «es un alivio». El hada de invierno se acercó lentamente a la frontera, cada paso medido como si le diera la oportunidad de retirarse. Ella se obligó a permanecer inmóvil donde estaba. Con cada paso que daba, la nieve crujía bajo sus botas y su expectación aumentaba. Se detuvo justo al borde de la frontera. Desde tan cerca podía ver cada plano de su rostro, desde sus anchos pómulos hasta su mandíbula cuadrada. No había calidez en los ojos del joven. Su mirada era cautelosa y estaba fija en ella, como si fuera un animal herido a punto de atacar. Cualquiera que fuera la desconfianza que albergaba Clarion, parecía ser completamente mutua. «¿Quién eres?», preguntó Clarion. Su voz sonó exactamente como la había practicado, autoritaria, serena, desapasionada. La voz de una reina, aunque no fuera exactamente la suya. «No pretendo hacer daño a nadie», dijo. Clarion resistió el impulso de reír, como si el simple hecho de decir eso pudiera tranquilizarla. «Mi nombre es Milori». «¿Y qué tienes que hacer aquí?». Hizo una pausa y lo miró de arriba abajo. «¿Milori?». Si a él le molestaba su tono escéptico, no lo demostró. Desde su expresión neutral hasta sus hombros hundidos, era la viva imagen de la confianza. «He venido a solicitar una audiencia con la reina de Pixie Hollow». Después de una pausa, añadió: «Y parece que la he conseguido». «¿Sabes quién soy?». En su estupor, Clarion abandonó su altivez y regia.
La pregunta sonó mucho más esperanzadora de lo que pretendía. Por supuesto que sí, dijo casi desconcertado. Un brillo extraño apareció en sus ojos, no del todo desagradable, pero que ella no podía interpretar con exactitud. A ella no le importaba mucho porque él sabía quién era ella. Él sabía quién era ella y no se había alejado de ella, ni había dudado, ni había entrado en pánico. Podía contar con una mano las pocas hadas que se atrevían a mirarla a los ojos, que se atrevían a hablarle sin que nadie lo pidiera. Tal vez no tenían respeto ni amor por la realeza de la estación cálida en los bosques del invierno, pero ella prefería con gusto la impertinencia a la reverencia. ¿Puedo preguntar qué lo delató?, preguntó, tratando de no sonar demasiado ansiosa. El brillo de sus ojos se intensificó. Si ella no lo supiera, diría que parecía divertido. Tu porte regio. Clarion lo miró fijamente. ¿Cómo dices? Su sonrisa burlona indicaba que ella había demostrado su punto de vista. Y tus alas, añadió más sobriamente, son muy distintivas y brillantes. Debí venir a bastante distancia. Clarion se las dobló a la espalda con timidez. De repente deseó haber traído su capa de viaje después de todo. Lamento mucho decepcionarte, pero en realidad no soy la reina de Pixie Hollow. Estás buscando a la reina Elvina. Yo solo soy la reina en formación. Y no muy buena, además, casi añadió. Ya veo, respondió él. Toda la alegría desapareció de su expresión. Clarion se dio cuenta de que le echaba de menos cuando desapareció. Semejante seriedad no encajaba en un rostro como el suyo. ¿Y cómo te llamo? Una pequeña parte de ella sabía que debía insistir en el decoro. Nadie la llamaba por su nombre, salvo Elvina y Petra. Su Alteza, estuvo a punto de decir, pero lo que salió de su boca fue Clarion. Clarion, repitió él. Qué extraño era oír su nombre con un acento cadencioso, con esa voz tan fresca y suave como un cristal. Un escalofrío la recorrió, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Clarion se pasó las manos por la falda, intentando parecer desinteresada. ¿Le transmito tu mensaje a la reina Elvina? Si eres tan amable, dile que el guardián de los bosques invernales desea hablar con ella. Es un asunto urgente que concierne a nuestros dos reinos. ¿Podría estar hablando del monstruo? Su mente daba vueltas con las posibilidades. Había esperado llevar la información a Elvina. ¿Y qué información podría ser más valiosa que algo que viniera del propio guardián de los bosques invernales? Ella nunca aceptará. No era mentira. Elvina nunca había fomentado su interés por los bosques de invierno, pero tal vez pueda reunirme con el guardián. Una expresión bastante peculiar se dibujó en sus rasgos, apareció y desapareció en un instante. Eso se puede arreglar, si lo desea. Clarion luchó para evitar que la emoción la desbordara. ¿Tendría que orquestar otra huida? Lo que podría resultar difícil una vez que la situación se hubiera estabilizado. Pero por la seguridad de Pixie Hollow, por la oportunidad de demostrar su valía, podría lograrlo. Lo haré. Solo dime cuándo y dónde. ¿Funcionaría aquí y ahora? Aquí y... Clarion casi se cae al río cuando se dio cuenta de ello. Milori era el guardián de los bosques de invierno. El guardián de los bosques de invierno estaba allí, hablándole como si fuera una cosa más natural del mundo. No pudo evitar que la acusación se reflejara en su voz cuando dijo: «Podrías haber empezado por eso. ¿No enseñan decoro en invierno? ¿Y qué está haciendo el guardián de los bosques de invierno en la frontera? Supongo que lo mismo que la reina de Pixie Hollow». Hizo una pausa para pensarlo. O la reina en formación, por así decirlo. ¿Estás buscando algo? Ella no podía discutir con eso. Se cruzó de brazos y lo miró desafiante. Supongo que sí. El silencio se tensó entre ellos. Me alegra poder llevar a cabo nuestra reunión desde esta distancia, dijo, inclinando la cabeza hacia ella. La ironía se apoderó de sus rasgos mientras observaba el palacio que ella había creado cuando él emergió del bosque. Pero podría ser más fácil si te acercas.
La nevada se hizo más espesa y cuando sopló una ráfaga de viento, se arremolinó a su alrededor, ocultándolo parcialmente de la vista. La frontera era como una barrera entre ellos. Además, si hubiera querido hacerle algún daño, más allá del golpe que ya le había asestado a su dignidad, seguramente ya habría hecho algo. Tentativamente, Clarion volvió a cruzar la distancia que los separaba y se detuvo justo al borde de la primavera. La escarcha crujió bajo sus pies cuando aterrizó. A Clarion le molestaba el hecho de tener que inclinar la cabeza hacia atrás, apenas un poco para encontrarse con su mirada. Sus ojos eran tan grises como el cielo invernal y estaban fijos en los de ella, y había un cansancio terrible detrás de ellos. Al darse cuenta de eso, se sintió extrañamente desequilibrada. ¿Qué podría molestarlo tanto como para mostrarlo tan claramente? De cerca lo miró de nuevo. Unos cuantos mechones de pelo sueltos se rizaban alrededor de sus orejas puntiagudas. Pero lo que más le impactó fueron sus brazos, nervudos y musculosos, completamente desnudos bajo su túnica de plumas. No podía entender cómo no tenía frío. Pasar la mano por el borde durante un momento había sido suficiente para atravesarla hasta los huesos. ¿Sentiría él lo mismo si se acercaba a ella? ¿Sentiría calor al tacto, como si acercara su mano a una llama? Clarion se aclaró la garganta, decidida a poner fin a esa línea de pensamiento. ¿Qué es entonces?, preguntó ella. El ángulo de luz del sol, que se desvanecía, dejó la mitad de su rostro en sombras. Creo que un monstruo pronto cruzará a tu reino. Fue una proclamación sombría, pero había llegado demasiado tarde. Aún así, si tenía alguna información sobre ese monstruo, esta excursión había valido la pena. No regresaría al palacio completamente vacía. Me temo que ya lo ha hecho. Nuestros exploradores lo vieron justo antes del amanecer de esta mañana. Lo siento, respondió en voz baja. Algo parecido a la culpa se dibujó en su expresión. Esperaba tener tiempo para advertirte antes de que llegara la primavera. ¿Para advertirme? Clarion frunció el ceño. Lo viste. Y lamento no haber podido detenerlo, dijo, como si no pudiera hablar lo suficientemente rápido. Ella no creyó haber malinterpretado la emoción estrangulada en esas palabras, pero es por eso que he venido a pedir tu ayuda. ¿Mi ayuda? No pudo evitar que la incredulidad se reflejara en su voz. Dime primero qué es este monstruo. La sorpresa se reflejó en su rostro. Por un momento no dijo nada, como si no lo hubiera escuchado bien. No lo sabes. Clarion estaba segura de que ella parecía tan desconcertada como él ahora. ¿Cómo podría hacerlo? Tu predecesora no ha sido sincera contigo, dijo con un toque de amargura. Disculpa, dijo ella, tambaleándose hacia atrás. ¿Cómo se atrevía a lanzar semejantes acusaciones? Y si sabía que era ese monstruo, si había venido de su reino, entonces no tenía ningún punto de apoyo. Quizá deberías atar a tus bestias antes de dejarlas atravesar las estaciones cálidas. Milori parecía dolido, pero no intentó defenderse. Eso hizo que parte de su ira se disipara. Extendió una mano como si quisiera atravesar la frontera y detenerla antes de que huyera. Al final, debió pensarlo mejor. Cerró los dedos en un puño a su costado. Escúchame, Clarion. Puedo explicarlo, pero estoy escuchando. Pero es demasiado peligroso quedarse aquí por mucho más tiempo. El monstruo solo estará activo en la oscuridad. Clarion estaba harta de que le negaran la información que quería. Oh, qué conveniente. Al menos tuvo la delicadeza de parecer escarmentado. Puedo estar aquí mañana, a primera hora si quieres. Yo le hubiera gustado, aunque solo fuera para saciar su curiosidad. No puedo. Parte de su gravedad desapareció y fue reemplazada por desconcierto. ¿Por qué no? No sé cuáles son tus obligaciones, guardián de los bosques de invierno, dijo sintiéndose extrañamente nerviosa. Pero yo tengo obligaciones. No puedo abandonarlas para ir a donde me plazca.
especialmente no a la frontera del invierno. Ya veo. Se pasó una mano por el pelo, algo abrumado. La reina no sabe que estás aquí, ¿verdad? No, me escabullí. Clarion se desanimó. Le avergonzaba solo un poco admitirlo. Tal vez él pensaría menos de ella, ahora que sabía lo frustrada que estaba en su papel. Peligrosa o no, las noches son el único momento que realmente es mío. Muy bien, dijo claramente imperturbable. Te veré mañana al atardecer. Dicho esto, dio media vuelta. ¡Espera! La indignación y el pánico estallaron en su interior. ¿Y si no podía ir mañana? ¿Y si necesitaba tiempo para pensar en lo que se comprometía a hacer? Yo no acepté eso. Milori hizo una pausa, como si estuviera reflexionando. Si estás interesada en resolver este problema, en lugar de evitarlo, ya sabes dónde encontrarme. Estaré esperando aquí, al atardecer, todas las noches durante una semana. Estudió su rostro y la intensidad inquisitiva de su mirada hizo que le subiera el calor por el cuello. Lo que sea que encontró hizo que una leve sonrisa se curvara en sus labios. Eso, pensó débilmente, le sentaba mucho mejor que la gravedad. Buenas noches, Clarion. Él alzó el vuelo. Clarion solo pudo mirarlo mientras se adentraba más en el bosque invernal y captó el momento exacto en que la luz de la luna doró sus alas y proyectó su delicada sombra sobre la nieve. Levantó las manos y se las pasó por la cara con frustración. Había venido allí en busca de respuestas, pero se marcharía con muchas más preguntas que las que tenía antes.